Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va a esta transmisión nueva, especial? Porque estamos saliendo por Kick. No, por Kick no estamos saliendo. Por Kick no estamos saliendo, solo por Twitch. Así que vamos a sumar mi Twitter para que se vea también por ahí. Ahí está. Y voy a avisarle a la gente que es solo por Twitch. Porque, porque no están dando. Así que vamos acá rapidito. Porque Kik no anda, básicamente. Así que le damos por acá, le damos por Twitch y le damos por mi Twitter también. Así que los espero en Twitch News BA OK, Twitch News BA OK, ahí estamos en vivo. Ahí voy a probar a ver si estamos saliendo al aire. Así que sí, muy bien. Estamos en Twitch News BA OK, Twitch News BA OK, porque Kik no anda. Estamos esperando que se conecte el doctor Diego Armesto. Esto iba a ser una especie de podcast. Esto iba a ser algo más, ¿cómo explicarlo? De un repaso por las cuestiones más importantes en la vida del argentino más importante de la historia, que es eh, Bergoglio y Francisco. Francisco, eh, como sumo pontífice, y Bergoglio por haber llegado a ser ese sumo pontífice. Ya lo tenemos al querido Diego. Ahí me tengo que correr para acá. ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Me escuchás Bien, bien? acá. No estamos por Kik, estamos solo por Twitch, así que agregué mi Twitter. Tengo que ver cómo arreglar el Kik Ok, para ok. la próxima. Bueno, estaba comentando que esto iba a ser, la idea de esto era hacer un repaso, pero bueno, ya que tenemos la posibilidad de tenerte, el repaso está hecho en newsda.com.ar, son casi 13 páginas que escribí de formato Word en la historia desde que va desde sus inicios en Buenos Aires hasta el día de ayer, que se confirmó el deceso de Francisco. Así que los invito a que vayan a newsda.com.ar a ver ese repaso. Y bueno, acá charlaremos algunas cosas un poco más puntuales, como las que veníamos charlando antes de sumarnos al vivo, que es la importancia, yo decía, del argentino más importante de la historia, y la importancia del papado, más allá de ser católico o no ser católico. ¿Cuál es la importancia y cuál era la impronta que tenía Francisco con sus virtudes y sus defectos, como todo ser humano, al fin y al cabo, que era? Porque justamente ayer lo que se terminó consumando es la finitud de su vida humana. Como todo es finito. Eso Claro, es lo que muchos no entienden. Es decir, los sí. gobiernos son finitos, nosotros somos finitos, no somos eternos. Lo que uno tiene que entender es el legado que deja cada uno cuando pasa por la tierra. Ahí está el problema principal. Yo creo que el problema del argentino es no comprender la dimensión que tiene un papado. Es decir, cada papa se transforma en cabeza de la Iglesia Universal y tiene indirectamente una obligación para con el mundo, no para con el país de donde es. Yo que fui concomitante, vos me has dicho yo no habías nacido, pero de Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo, después de Ratzinger y ahora del Papa De Juan Francisco. Pablo sí, no, Ah, Juan Pablo lo viví hasta los 15, 16 años. entonces, uno denota que el concepto desarrollado, por ejemplo, yo por mi formación en primaria, colegio confesional, universidad confesional, y por una militancia dentro de la misma Iglesia Católica, en algunos sectores, siempre fue la misma frase que nos enseñaron: la opción es por los pobres. Entonces, a mí no me sorprende tener un papa que en cada una de sus declaraciones siempre haya tomado la opción por los pobres. ¿Por qué? Porque es parte de la doctrina social de la Iglesia. Yo lo que denoto es que los argentinos se quedaron con Jorge Mario
y nunca vieron al Papa Francisco, ¿no? Es decir, Ujú. siempre la política doméstica reguló todo el accionar de Francisco, ¿no? Yo veo en las redes sociales, yo hice un tuit hoy donde puse todas las tapas del mundo para una comprensión de la dimensión global que tiene que haya muerto un papa, ¿no? Es decir, y como dijiste vos, el argentino más importante del mundo. Sí, sin Entonces, dudas. esto lo que lleva claramente es a la falta de comprensión de muchos actores argentinos, donde tampoco nos tenemos que olvidar de lo que se dijo, ¿eh? Es decir, yo entiendo que el concepto, y este es otro concepto que no entienden algunos, ¿no? Es decir, yo ayer trataba de comprender y ahora hay algunos que me están atacando constantemente en las redes diciendo, bueno, pero fue amigo de las dictaduras, fue amigo de los dictadores. Yo no sé si fue amigo. Es decir, cuando uno lee la proliferación de las encíclicas que escribió el Papa Francisco, uno se encuentra con el recorrido que le quiso dar en sus 4 encíclicas que él escribió, ¿no? El Dilexis Nos, Fratelli Tutti, Laudato Si y Lumen Fidei. Dentro de estas 4, siempre él va hacia un camino de profundizar el concepto que yo digo, la opción es por los pobres. Entonces, Ujú. yo no veo que, y la falta de ignorar, y la ignorancia, Alejandro, que es lo que me llama la atención, al desconocimiento de conocer la doctrina social de la Iglesia. Es decir, más siendo un papa latinoamericano, que a partir del documento de Puebla, la Iglesia hace una transformación en América Latina hacia este corrimiento, no estoy hablando de los curas villeros, que ellos son El movimiento de militantes. curas latinoamericanos, si no, no estás Claro, hablando de eso. es un movimiento de la Iglesia Al cual Católica Bergoglio Latinoamericana. rozó igual. Rozó ese Sí, movimiento porque de aparte hay jóvenes. que entender la formación de Bergoglio. A ver, el que no entiende que Bergoglio era un jesuita, no entiende nada también de la orden jesuita. ¿Cuál es la formación de la orden? Hoy iba hablando con mi hija en el auto y le contaba, es decir, por ejemplo, ¿te acordás cuando fuimos a Georgetown? Le digo, en Washington, que es una de las mejores universidades de los Estados Unidos, es jesuita. Ujú. Si vos entras y está San Francisco dentro del rectorado, de todos de los edificios. Entonces, bueno, acá en Argentina, obviamente, la Universidad de El Salvador. Entonces, vos tenés todo un proceso alrededor de la formación del Papa, de Francisco, que los argentinos le quitaron, le quitaron el objetivo final, que era el papado. Entonces, todo le puso mala cara a uno, uy, le hizo una sonrisita al otro, uy, le tocó la mano a tal, uy, recibió a tal. Flaco, es así. Ahora, vean la foto, porque acá también hay algo más. Este papa lo que tiene, y ya te dejo decir, no Tranqui. solamente es en su dimensión del papa, sino también en un papa gestual y de comunicaciones. Yo ayer hablaba con unos amigos míos que viven en el exterior y le decía por WhatsApp, ¿no? Cuando nos enteramos de la noticia, uy, murió el papa. Y yo dije, terminó su vida, terminó su vida como la vivió, ¿no? Entre la gente. Y con Me parece. señales, como me dijiste a mí. Y claro, es lo que te dije a vos, señales, son mensajes. Muchas veces son Ah, mensajes gestuales. Uno cuando va a la misa, ¿no? Es decir, bueno, yo porque soy católico, es decir, la misa tiene todos gestos, es decir, te parás, te sentás, cuando se dé la palabra, las 3 crucecitas, que haces esto, que haces lo otro, que pin, que pan, que pum. Es todo una simbología, una comunicación que tiene. ujú. Este cura de acá, argentino, es decir, que llegó a Papa, es decir, hacía lo mismo. Es decir, Yo creo que algo que muchos de los que pues yo escucho poca gente, porque me siento medio contaminado por los medios actuales. No me quiero hacer el marginal, ni el que no quiero estar en en los medios masivos, ¿viste? No, no estoy en los medios masivos porque no puedo. Si pudiese estar, estaría. Pero lo daban como una paradoja que Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, haya sido la última audiencia, porque Vance representa todo lo contrario a Francisco. O sea, en cuestiones de inmigración, en cuestiones de género, en cuestiones hasta humanitarias. Pero no, yo lo veo como
un gesto de este tipo, que era un tipo cascarudo, que era un tipo rudo, que era un tipo severo, pero que a la vez recibía a todo el mundo. Y es que así como recibía a Vance y a Trump, recibía a los gays y a los trans, y eso es lo que generó tanto alboroto. Igual, entonces, más allá de que yo tengo la frente en alto, decir de que en vida lo critiqué todo lo que sentí que había que criticarlo, así que no, no cambio, o sea, no, esto que vos decías de, bueno, para decirlo claramente, ¿no? De decirle, pasar a ser el maligno, la representación del maligno en la tierra, a ir a abrazarlo y llorar, ¿no? Está Como bien, decir, uno, pero está bien, pero ahí hasta te puedo dar un crédito a entender el mensaje desde lo simbólico de Francisco. A ver, claro, no lo podemos olvidar que para Néstor Kirchner ha dicho que el jefe de la oposición era Jorge Bergoglio cuando era el arzobispo de Buenos Aires. sí, Y cuando llega Papa, los que andaban todos los días dando vuelta ahí por Santa Marta eran los kirchneristas. 7 veces recibió a Cristina. Y eso no implicaba, es decir, ¿y qué es lo que el mensaje para vos, para mí, para todos? Poné la otra mejilla. Es Sí. decir, los que te escupieron y te dijeron de todo, es decir, como, no nos olvidemos, las viejas de Plaza de Mayo la izquierda fue a hacer caca a la arquidiócesis de Buenos Aires. Fueron y tomaron, hicieron barbaridades dentro de la Catedral de Buenos Aires, ¿no? Ujú. Y él después las recibió. Bueno, son mensajes. Y además, esto que vos. Vea cómo todos son señales. Yo te decía que se había estrenado la película Cónclave justo en un momento. Aparte que algo. Digo, si vos sos archimea conspirativo, cosa que yo soy todo lo contrario, y ni siquiera podés ir por ahí porque, o sea, como son señales. Pero. Sí, que ahora todos son especialistas en cónclaves porque vieron la película, Ah, pero nunca leyeron esto. no, no, yo no tengo ni idea. Esto es el En ese Código de Derecho sentido. Canónico. Es decir, para entender el procedimiento, Hay no, uno que no es escribió una una nota, película, sí. hay que leer el código hecho por Juan Pablo II. Es decir, le pasa que, bueno, yo como estudié Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico, es decir, vos tenés casi acá, uno tiene más o menos una formación y al ya haber transitado un paso de un papa a otro, Sí, te obliga a entender un sí. poco, ¿no? Entonces hoy Sí, todos son especialistas, entonces cuando escucharlo a los no, periodistas, tus y las colegas, columnas. me están contando la película. No me cuentes la película, es decir, faltaría que me Contame. cuenten el final. No, pero yo lo que Bueno, quería ir a esto de las señales, ¿no? Y vos dijiste lo de poner la otra mejilla. Y vos sabés que ahora estoy escuchando una serie de podcast de cristianismo, porque yo voy cambiando, me escucho muchos podcasts a la noche y ahora justo hace como 2 meses me agarró por el tema del cristianismo. Y lo de poner la otra mejilla no es solamente no responder con violencia, sino es que en Roma te pegaban con la mano, digamos, con el revés, y era una señal de que vos eras inferior. ujú. Que te pegaban con el revés, que eras inferior. Si vos pones la otra mejilla para que te devuelva la piña o el golpe con la palma de la mano, no es solo que no respondés con violencia, sino que tomás el estatus, o sea, vos te parás al estatus de la persona que te agredió. Digamos, es como eh, un símbolo de resistencia. Digamos, y es lo que generó. A ver, digamos, lo saludaron desde el Dalai Lama hasta Putin, desde China hasta Macron. Eh, es una figura, a ver, hubo 200, si no me equivoco, 268 papas en la historia. 268. ¿De qué hubo 268? Y hay uno que es argentino, digamos, también porque somos un streamer argentino o sudamericano, digamos. Es Bueno, realmente por eso algo por eso muy yo te decía ayer, significativo. por eso yo te decía que uno tiene que entender la dimensión de la cuestión. Es decir, y la dimensión de todo. Por ejemplo, fíjate que yo estaba buscando, y hoy la encontré, ¿no?
el domingo de Pascua, siempre los papas que salen al balcón y dan la famosa, el mensaje Urbi et Orbi, que es la bendición apostólica que da el Papa a todos en el domingo de Pascua, la bendición universal. Hay algo que dijo que yo escuché, y no él, porque lo leyó, pero él estaba ahí porque él lo dice. Y fíjate algo que me llamó la atención y recordé automáticamente cuando este, el padre del liberalismo en Argentina había pedido que se rompan relaciones con el Vaticano hasta que se fuera el Papa. Y después un diputado nacional diciendo que había que continuar con esa postura de romper relaciones con el Vaticano. Y algo que me hace ruido de lo que pasa en la Argentina, que vos lo has hablado, Ale, creo que lo hablamos el viernes o lo hablamos en la semana. Lo hablaste con Lori Sanata, que se lo preguntaste. Y vos siempre estás preocupado por el tema de la libertad de expresión. Y mira lo que dice. Allí donde no hay libertad religiosa, libertad de pensamiento y de palabra, escuchaste, ¿no? Allí donde no hay libertad religiosa, libertad de pensamiento y de palabra, ni respeto de las opiniones ajenas, la paz no es posible. No. Punto. Es decir, esa frasecita, es decir, ya dice mucho. Entonces, Absolutamente. bueno, entonces, esto que venimos nosotros hinchando con la libertad de expresión, con la libertad de pensamiento, con la libertad de esto, con la libertad del otro, los personajes, ¿no? Los personajes argentinos ahora que están especulando con qué papa se va a elegir y que obviamente como son intelectuales de Bueno, está este Rothbard. boludo, yo lo voy a decir con nombre y apellido, este boludo Bueno, de Márquez diciendo que no elijan a los amanerados. Una cosa a ver, totalmente vuelvo. Yo siempre, descabellada. a ver, yo no es que soy un tipo, pero mayormente te digo decir, si vos podés eh, entender los mensajes y los símbolos de los mensajes. Y esto que te acabo de leer, lo dijo el domingo, Ujú. ¿no? Entonces, a ver, un país como Argentina, que no supo comprender para mí lo que era un papa argentino, el significado de un papa argentino, si, hoy es Tanto tapa que de no todo, quiso venir. pero Ale, te lo mandé hoy en la mañana, es tapa de todos los diarios del mundo. Sí, 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 y no es para menos. A ver, es la religión con Ahora, más fieles en el mundo. escuchás y lees, ¿no? Las palabras de Obama, las palabras de Trump, las palabras de Pence, las palabras de Macron, la palabra de la presidenta de México, las palabras de Lula, las palabras de Boric, la palabra. A ver, mirá, voy de una punta a la otra. Ahora, te Voy de quiero una llevar a punta a algo la ahí. otra. Te hago un paréntesis ahí. Si vos escuchás a Cristina, Cristina cuenta una anécdota en lo que se parecían ellos dos. Eso es algo de lo que habla también de las personas, ¿no? De lo que habla de Bueno, pero Cristina. esto Se muere el Papa como y ella habla de de ella, pero en qué esto se como parecían ellos, ¿viste? bueno, pero esto es lo mismo que el Ale, que el domingo murió el Loco Gatti y el presidente salió a hablar de él en vez de hablar del Loco Gatti, ¿no? Es decir, Bueno, está bien. entonces, esto es lo que yo digo, es decir, me parece que cuando no se entiende la dimensión de lo que estamos hablando, Obvio, es sí, decir, sí. es un líder mundial, es decir, Eso yo, es un líder mundial de verdad. claro, bueno, a ver, yo ayer hice dos cosas que me llamaron la atención, ¿no? Es decir, la Catedral de Buenos Aires abarrotada de gente, que me hizo recordar al 2013, al 13 de marzo del Cuando, 2013, que cuando fue también estaba elegido. abarrotada de gente. Claro, exactamente, cuando fue elegido. Entonces, yo creo que hay que tratar de ver, y recién leía en Twitter a alguien que me puso un comentario interesante, ¿no? Es decir, que hay que verlo en perspectiva después, seguramente no ahora, pero en la perspectiva de un papado de 13 años que duró el de Francisco, y te da 12 años, perdón, te da la sensación, ¿no? Es decir, de una construcción de una iglesia puesta al servicio de los pobres, que no difiere de lo que te estoy diciendo que me enseñaron a mí de chico con la frase Ujú. que dijo Juan Pablo II, la opción es por los pobres. Entonces, esto no implica que abone la militancia del sacerdocio
en partidos políticos. ¿Por qué? Porque vuelvo, yo recién voy a en la mano que tiene el Código Canónico. El Código Canónico y el Nuevo Catecismo le prohíbe a los curas la militancia partidaria. Entonces, todas estas cosas que son totalmente desconocidas por el común de la gente, Sí. es decir, deberían ser conocidas por los obispos para llamarle la atención a los sacerdotes que hacen militancia política partidaria, o los sacerdotes pedirle la dispensa a su obispo para que les permita estar dispensados para poder hacer una militancia política y abandonar el sacerdocio o la forma en que funciona el funcionamiento de un sacerdote dentro de la estructura de la iglesia. Entonces, vuelvo para no desviarme y meterme en cuestiones que No, son tranqui, venga, ajenas. vamos, Creo sin que lo que hay apuro. que comprender y entender es la importancia que reviste el papado, el papa, que trasciende la política doméstica, Ale. Es decir, Obvio, no, por eso te mando ahí un saludo, Camilo, que está en Twitch, el resto están en Twitter. Bueno, esto va a pasar hasta que nos acomodemos con las nuevas plataformas. Igual el viernes vamos por YouTube. No, a ver, como yo te dije, fui muy crítico del Papa y lo voy a seguir siendo, pero hay momentos y momentos para decir las cosas. Y yo no soy de los que creen que las personas cuando se mueren se vuelven buenas, pero que yo no creía que el Papa sea malo, sino que yo tenía críticas y tengo críticas hacia la doctrina social de la Iglesia también, pero no es momento para hacerlas, porque justamente el momento es durante, no cuando suceden estas cosas que conmueven al mundo. Hay que entender, no es salir a decir, como lo escuché a Majul, yo no te perdone si te complico diciendo algún nombre o algo, yo no, acá no, no digo lo escuché, no lo sé que lo que dijo. venga. A Majul diciendo fue usado por Maduro y por Cuba. Yo como mucho puedo decir, bueno, me hubiese gustado que el Papa se pronuncie en contra de Maduro y no lo encontré, pero no creo que haga a las cuestiones de decir que fue un tipo que, sin usar la violencia, se enfrentó de verdad al status quo. Y este fue el humano, digamos, el papa humano, el que se enfrentó a los poderes reales de la iglesia, A ver, el que dijo, tal vez podría haberlo hecho con un poco más de fuerza, pero fue y lo hizo, se enfrentó a los pederastas de la iglesia, algo que la iglesia tuvo oculto durante, yo creo que el gran papa fue Juan Pablo II para mí, pero tuvo esa mácula de que no enfrentó en ese momento para mí, lo que yo recuerdo, tal vez vos tengas mejor data, hasta eso se enfrentó sí, Francisco. O sea, fue pero un revolucionario de verdad, no un mira, revolucionario de cartón como esto. pero hay dos cosas que vos decís que son fundamentales para entender también desde el derecho canónico y del derecho eclesiástico algunas cuestiones que no se entienden. Vos al Papa lo podés criticar en sus posicionamientos políticos, posicionamientos públicos, podés jugar o no jugar. La infabilidad del Papa, que esto es algo cuando te dicen, yo siempre lo juego con esto, el único infalible es el Papa, digo yo. Hay un solo momento que el Papa es infalible, cuando escribe las cartas apostólicas, cuando escribe las encíclicas Las papales. encíclicas. Porque para los católicos lo que se entiende es que el Papa es infalible porque al momento de escribir esa encíclica, en esa escritura está infundido por el Espíritu Santo y es Dios el que está escribiendo, ¿no? Es decir, cuando el Papa escribe con el Espíritu Santo que lo está inspirando para escribir eso, siempre se dice que el Papa es infalible cuando está sentado en Como la los silla de San evangelios. Pedro, ¿ok? Cuando está sentado en la silla de San Pedro. Ahora, después podés criticarlo por todo porque es un ser humano. Ujú. Mañana podrá ser un santo. Lo que pasa es que hay una gran diferencia entre Ratzinger, Benedicto, este Papa Francisco y Juan Pablo. Juan Pablo gobernó la iglesia 27 años. Y en una época de dos Vos, polos de la vos Guerra Fría. fijate que Juan Pablo, yo ayer explicaba en la facultad, no por hablar de los papas, estaba hablando de la Guerra Fría, el comunismo, la Segunda Guerra Mundial y todo el proceso de la Guerra Fría, donde concluye.
concluye con la caída del muro de Berlín. ¿Quién fue uno de los grandes partícipes de la caída del muro de Berlín? Y bueno, a Temprano. ver, Juan Pablo II con Ronald Reagan Ujú. y la aparición de la perestroika. Es decir, los papas, es decir, a veces uno cree que es como ir a hacerte un café expreso, que pones las cositas, apretás el botón, ¡chuc! Y salió el café. Y acá te tomás el cafecito. No, los procesos históricos son a largo plazo, salvo que sean una revolución. Por eso el viernes cuando Ujú. estuvimos con Dana, vos viste que yo a veces le pregunté porque él planteaba una cuestión netamente de corte de determinadas cuestiones, y yo decía, la única manera de hacerlo es por la revolución. Entonces, vos tenés, que bien lo dijiste vos, una lucha interna en transformar, ¿no? Al clero, a ese clero que estaba en Roma, en sus palacios, y todas esas cuestiones que cuentan que todos sabemos que el Papa Francisco hizo, que le sacó palacios a cardenales, le sacó palacio a obispo, le cortó guita a todo el mundo, le cortó los choferes, los autos, los asistentes, ¿no? Es decir, muy motosierra. Vamos a dar un ejemplo, Ujú. es decir, la motosierra La de motosierra, Francisco ¿verdad? y motosierra de verdad. ¿Por qué? Porque quitaba los privilegios a quien tenía los privilegios para devolverle a aquellos que más necesitaban, ¿no? Es decir, cuenta una historia ni bien llegó a Roma, fue a visitar a un cardenal que vivía en un palacio dentro del Vaticano. Él entró y le dijo, pero perdón, acá pueden vivir 300 personas. ¿Y usted con cuántos vive? No, yo y con la gente que me ayuda. Eran 10. Y se voló de ahí, lo voló. Este es un ejemplo que ahora no me acuerdo el nombre del cardenal o del obispo, un obispo de Roma creo que era. Entonces, a veces, por eso digo, los gestos, las cuestiones, las revoluciones, vos tenés la revolución o tenés el proceso revolucionario. En 1989, Ujú. cuando cae el muro de Berlín, es un proceso que inicia en los 80, ¿no? Con la presidencia de Reagan y con esta irrupción de Juan Pablo II en el Sí. papado, No, a ver, ¿no? y Que venía hasta de Polonia y venía con esa idea. de lo peor del comunismo. Exactamente, Alejandro. Entonces, todos los procesos para mí los procesos históricos son largos, salvo que sea una revolución. Entonces, bien lo decías vos, es decir, todas estas reformas que se llevaron adelante, Dios quiera que perduren en el tiempo y que no haya un retroceso en la iglesia. No, además lo Pero que yo bueno, creo que hay que entender, porque depende dale, del clero en eso, Ale. claro. No, a ver, yo creo que lo que hay que entender acá también, y esto bueno, los dos somos aficionados a la historia. Yo siempre te cargo, vos tenés 20 años más de lectura que yo, porque tenés 20 años más que yo, Yo fui pero profesor de historia. bueno, está bien, pero No, no, como pues sí, decía aficionado. Einstein, No, no, como decía vos Einstein, no, no, pero es gracioso, vos decís, todos creen que yo soy aficionado. No, yo fuiste mi primer profesor. materia que di en la facultad fue historia constitucional. Ah, bueno, yo 2 también años de tuve historia. historia Claro. de todo tipo tuve en la facultad. Pero digo, como decía Einstein, la posta está en los libros, digamos, y en lo que vos te instruyas y leas. Eh, en su momento, el Papa era el rey de Europa. O sea, la investidura papal era para ser el rey de Europa. Hoy ya no es eso. Hoy ya es Pero el Ale, Papa hoy tiene que ser el conductor de sus fieles y estar, como vos decís, cerca de los pobres o Ale, cerca de las causas justas, como, ahí ya terminó, como Juan sí. Pablo II y como Francisco, en comparación con Benedicto XVI, que fue un papa clásico que ocupó un cargo del medioevo sin injerencia. Vos no te olvides que Ratzinger, para Juan Pablo II, era el encargado de la doctrina de la fe. Es decir, era el duro del Vaticano. En el lapso que él estuvo, trató de rebobinar todo lo que había hecho Juan Pablo II. Claro. Entonces, pero hay algo que te quería agregar, no, simplemente agregar algo, decir, hay algo que vos decís que es real para entender la investidura de un papa. Se peleaban familias por ser papas. Sí, claro. Es decir, A los ver, Medici, a hubo un ver, momento en la los historia que hubo dos Medici, papas. bueno, los Medici se peleaban por ser papa, ¿no? Es decir, Maquiavelo escribe El Príncipe, pensando también en la cuestión de un papado, porque la estructura, como mismo decís, los papas hacían guerras, Sí, sí, y se los hacían papas guerras entre declaraban ellos. guerra. Bueno, por eso, eh,
entender que el concepto específicamente de la cuestión que enrieda la historia de los papas, ¿no? Es decir, que es fantástica porque a mí que me interesa mucho, especialmente el tema de la iglesia, que es un tema que a mí me hace mucho, mucho ruido, es un proceso que no puede quedar ajeno también a entender el contexto histórico, ¿no? Es decir, el contexto Como toda histórico, historia. exactamente, y es lo que siempre hablábamos, sale decir, si vos no conocés la historia, no puedes hablar del presente y no puedes proyectar el futuro. Entonces, cuando te salen estos muñecos como este pibe Márquez, ¿no? Diciendo que los zurdos, los comunistas. A ver, muchachos, en 1989 el comunismo se terminó. Es decir, la discusión sería entre progresismo y la derecha. Y que tampoco No, la o derecha existe en el porque, caso de ellos sería, a ver, libertad, libertad sexual contra conservadurismo. Esa es la guerra de Márquez. sí, pero tampoco, a ver, pero vuelvo a leer En lo ese que caso, dijo. digo, ¿no? Claro, pero, a ver, libertad de pensamiento, libertad de palabra, respeto a las opiniones ajenas. Es decir, Bueno, este es el mensaje. y Es hay decir, algo que está en los símbolos también, y yo no creo en las... yo soy una persona muy espiritual y creo en muchísimas cosas. Por eso no soy católico y soy cristiano, porque tiendo a ampliar un poco más mis creencias. Y vos fíjate que en Jerusalén, con todo el simbolismo que tiene Jerusalén, conviven las tres religiones monoteístas y las más grandes. Está ujú, bien, conviven, que se cagan a bombazo todo el día, pero conviven ahí. Y en claro, Jerusalén, y en donde están las iglesias, eso se respeta. Ahí se respetan. Se pasan de frente y cada uno va a rezar, a uno a la mezquita, otro a la sinagoga y otro a la iglesia. O sea, no es casualidad que Jesús haya estado en el Corán, en la Torá y en el Evangelio. Es, hay cosas, viste, que caen por su propio peso, para mí, pero bueno, ya estamos entrando en cuestiones espirituales ya, ¿no? Digamos. sí, no, a ver, yo lo espiritual no voy a hablar porque no estoy en condiciones de dar mensajes espirituales, ¿no? Porque, No, pero este, cada uno puede decir lo que cree, digo, ¿no? no, pero por eso, pero a mí me parece eso, que la Argentina no, el argentino promedio, el que destila odio, el que busca simplemente profundizar una grieta y llevarse consigo los laureles de el Papa es mío, yo Eso, creo que no entendemos, no entendemos que el Papa es de todos, es el jefe de la Iglesia Universal. Es decir, cuando y otra ignorancia que escuchaba ayer de algunos colegas tuyos, ¿no? Decir, bueno, se eligen entre los cardenales. Muchachos, no, cualquiera puede lean ser. el código canónico. La única condición para ser papa es que estés bautizado. Entonces, muchachos, todo lo que nos estén viendo ahora o nos miren un ratito más adelante, saben que están en condiciones de ser papa. Obviamente que no los van a elegir nunca, pero, pero me parece interesante tratar de comprender todas estas cuestiones porque cada momento histórico también te tiene que invitar a reflexionar y a pensar en lo ignorante que soy de cosas que pasan, Ujú, ¿no? Y reconocer la ignorancia. Y esto que pasa en la Argentina, Ale, es decir, siempre profundizando grietas, siempre sí. profundizando el enfrentamiento con el otro. Y esto que dijiste vos que está bueno, no distinguir que en la diferencia con el otro hay algo que tenemos un hilo común, todos somos argentinos. Bueno, esto es exactamente lo mismo. No, es Este, más, todos somos habitantes del planeta Tierra porque Francisco, Jorge Bergoglio era argentino. Francisco, ahí viene, vamos a decir, es el Papa argentino, el Papa del fin del mundo, pero Francisco era del Vaticano, Francisco era el Papa. Francisco no tenía nacionalidad, digamos. Más allá de que obviamente tenía una conexión directa con Argentina por ser argentino, por su pasado, por su hermana, hasta por San Lorenzo, te diría, por el mate y por demás. Pero hay que entender que
los italianos lo sentían tan cercano como lo podíamos sentir nosotros, o los, no sé, un católico de Hungría lo podía sentir tan cercano como un católico de Brasil. Sí. A ver, yo cuando pensaba en Juan Pablo II no pensaba en un polaco, más allá que después uno estudia la historia y entiende un montón de cosas, pero pensaba en un papa, no pensaba en un polaco o en un alemán o en un argentino. Eso también lo tienen que entender la gente. Y después, por otro lado, algo que marca muy como somos los argentinos, y yo siempre lo traigo con el doble piensa de Orwell, pero ahora leí un libro nuevo con el que te rompo mucho las bolas a vos, que es la Infocracia, que en realidad va más allá de ese concepto y eh, es como una super mentira, que es reemplazar la realidad por otra realidad. Entonces, cuando era Bergoglio, se lo tiraban por la cabeza. Cuando era papa, se peleaban por abrazarlo. Cuando era papa, este presidente le decía la reencarnación del maligno en la tierra. Cuando él no era presidente. Cuando llega presidente y sabe que necesita el favor de gente que necesita estar bien con la iglesia, o por ser presidente simplemente, va y lo abraza. Y es como el abrazo Perón-Balbín, nada donde voy, que todo el mundo dice, qué grande Perón, cómo lo abrazó a Balbín. No, qué grande Balbín que lo abrazó Perón, que lo metió preso. Esa es la grandeza. Y en este caso, la grandeza fue del Papa, que le dijo a Milei, bueno, cuando somos jóvenes todos cometemos errores. Bueno, pero mira, a ver, El grande es el que tiene el perdón, digamos. nosotros que recién hablamos de la historia, en Fratelli Tutti hay algo que dice que es espectacular, que habla el fin de la conciencia histórica, ¿no? Y sostiene que lo que pasa en casi toda la sociedad es la pérdida del sentido de la historia, ¿no? Entonces dice, hay una penetración cultural, ¿sí? Habla de un desconstruccionismo donde se pretende que el hombre o que la libertad humana se construye desde cero. Es decir, a ver, el mundo comienza a partir de Diego, el mundo comienza a partir de Alejandro. Todo lo que pasó para atrás, nada. Y en el mensaje que él dice que es, y lo voy a leer textual, dice, son las nuevas formas de colonización cultural. No nos olvidemos que los pueblos que enajenan su tradición y por manía imitativa, violencia impositiva, imperdonable, negligencia o apatía, toleran que se les arrebate el alma, pierdan junto con su fisonomía espiritual su consistencia moral y finalmente su independencia ideológica, económica y política. Un modo eficaz de licuar la conciencia histórica es la falta de pensamiento crítico, la lucha por la justicia y la pérdida de los caminos de integración. Eso es vaciar de sentido o manipular las grandes palabras. ¿Y cuáles son las grandes palabras? Acá esto lo agrego yo. ¿Cuáles son las grandes palabras? Democracia, libertad, justicia y unidad. Y habla del manoseo y la desfiguración, ¿sí?, de cada una de estas palabras. Entonces, a ver, la importancia que tienen, estas cosas yo nunca las hablo, y si yo agarro mi teléfono o la computadora y me pongo a leer cosas que uno encuentra y denota indefectiblemente un grado alto de desconocimiento por parte de todos estos sujetos o estos actores que en definitiva lo que habla es de su ignorancia, ¿no? Es decir, este muchacho Márquez es un tipo, no, yo no lo conozco, no sé cuántos libros ha escrito, si es un intelectual, y ni me interesa, ¿no? Y ni me Mala interesa, prosa, lo voy a decir. y ni me interesa, ni me interesa, pero vuelvo. Esto es algo que nosotros hablamos constantemente, Alejandro. Siempre hacemos hincapié en la pérdida del registro de la historia. Y la pérdida del registro de la historia, que yo siempre me gastan, todo y me dicen Churchill, es decir, la pérdida de la idea de la historia, también lo decía Churchill. Entonces, cuando no tenemos el concepto del arraigo de la historia, porque ahí es donde se pierden los valores.
Entonces, y acá viene Los verdaderos valores. y acá viene el versito de una construcción desde cero. Entonces, esto que para mí es importante, ¿no? Es decir, el fin de la conciencia histórica. Y el primer lugar para atacar es eso, es a los jóvenes. Los Sí, jóvenes no claro. tienen conciencia histórica, entonces vos negás todo lo que es para atrás. ¿No? En otra parte, fíjate que dice, dice, le voy a dar un consejo a los jóvenes. Si una persona les hace una propuesta y le dice que ignoren la historia, que no recojan la experiencia de los mayores, que desperdicien el pasado y que solo miren el futuro, ¿no es una forma fácil de atraparlos con su propuesta para que solamente hagan lo que ella dice? Esa persona los necesita vacíos, los necesita desarraigados, los necesitan con desconfianza. Y dice, para que solo confíen en sus promesas y se sometan a sus planes. Es genial. Bueno, a ver, en las comunidades Por eso a algunos más... les molestaba lo que decía este tipo. Obvio, ¿no? No, es que, a ver, está Bueno, innato en el... Si hay algo que los seres humanos mantenemos es que generación tras generación se va pasando memoria genética, y esto está comprobado. Y por algo en las generaciones más primitivas, el sabio era el viejo de la tribu. por eso en el derecho romano, ¿cómo se llamaba el Senado? Senex, que quiere decir anciano, que eran los hombres de experiencia. Bueno, y en los consejos deliberantes, que la palabra consejo con C, entiendo que viene también de la parte del latín, cuando el presidente de la Cámara se retira por algo o pide licencia o algo, el, el que va al cargo es el más veterano del oficialismo. Exacto. O sea, son cuestiones Bueno, de... lo mismo pasa en la Cámara de Diputados. Esto no quiere decir que todos los viejos sean inteligentes, ¿no? Pero Bueno, en la última sesión que asumió Martín Menem, el presidente de la Cámara tuvo que ser Heller. no, ahí tenés, hay casos Ahí y te di un casos. ejemplo, te maté. Hay casos y Pero casos, pero a me ver, me parece que como conclusión, y te dejo a vos, tranqui. no, porque ya vamos 42 minutos y a la gente la podemos aburrir. No, acá la Este, gente. Esto también, 42, vos fíjate lo que decís, 42 minutos. Hay que romper con el mito ese de que 10 minutos. No, la gente tiene que. Escucharon 4 horas a Milei hablar de qué arquero favorito tenía. no, pero como conclusión mía, ¿no? Es decir, yo creo que a la larga, muchos que critican van a darse cuenta de la envergadura que tenía Francisco. La Argentina, mucha de la Argentina solamente vio a Jorge Mario Bergoglio, el cura político que recibía a todos, y no Sí. entienden la figura del papado, que es un líder mundial. Con solo leer, yo creo que Bergoglio no fue un doctrinario de fe, solamente en sus años hizo 4 encíclicas, pero a lo largo del tiempo van a marcar determinadas cuestiones. Como recién leía la Fratelli Tutti, ¿no? Es decir, son cositas que van marcando algunas cuestiones que el día de mañana van a hacer ruido, ¿no? Como cuando uno toma la Centésimos Annus de Juan Pablo II, es decir, donde uno se encuentra que era como consecuencia de la Renum Novarum, de los 100 años, donde es el disparador de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, hay que leer y aprender, hay que leer y estudiar. Y cada uno formarse, pero formarse también desde una perspectiva de plantarse mirando a la distancia, ¿no? Es decir, uno tiene que mirar a la distancia cada uno de los procesos históricos. Que como te dije, que hablamos un ratito, proceso histórico revolucionario o un proceso histórico o una revolución. Estos son los dos conceptos que hay que tener en cuenta. Ahora habrá que ver en la nueva elección del nuevo Papa cuál es el camino que va a recorrer la Iglesia. Si va a seguir con el proceso histórico revolucionario iniciado por Francisco, que para mí es una continuidad de Juan Pablo II, con algunos ribetes, como vimos dijiste, de cosas que Juan Pablo nunca hubiese hecho, porque era europeo, era Ujú. polaco, No, era otra este, época. o iremos a una iglesia más chica, donde
van a triunfar, donde vamos a volver al preconcilio Vaticano II, ¿no? Entonces, eso creo que son... Por eso estos son cosas que uno tiene que ver también, ¿no? Es decir, en el proceso histórico. Entender que es el Concilio Vaticano II, que por qué Lefebvre se fue por otro lado y dejó el lefebrismo, se fue de la Iglesia Católica. Empezar a entender cada cisma que tuvo la Iglesia Católica en el contexto histórico. Entonces, esto me parece que es fundamental. Y que cada uno cumpla su rol y no siga profundizando la grieta que tanto mal le hace a la Argentina. No, yo creo que coincido en todo. Creo que tendría valor lo que vos decís de que la gente tome la dimensión de lo que fue tener un papa argentino, de lo que es Francisco, si lo hace sin olvidarse lo que pensó primero. Sin olvidarse que primero lo quiso usar para tal fin. O sea, como que sea una mejora sabiendo desde dónde se viene. Porque es como decir, yo voy a seguir sosteniendo las críticas que tengo sobre la doctrina social de la Iglesia y sobre algunas ideas políticas que tenía Francisco o que tenía Bergoglio. Pero no por eso puedo reconocer las cosas importantes y buenas que hizo, o la dimensión histórica que tiene lo que hizo. Y yo creo que eh, viéndolo a él, viendo ahora repasando muchas cosas de su vida, hubiese sido un tipo que si lo hubiese tenido sentado adelante y le hubiese dicho, a mí no me gusta esto, esto, esto y esto y esto, y me hubiese escuchado y me hubiese dado una respuesta, sin, como charlamos nosotros con un tono menos bardero cuando charlamos en privado. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Eso es a ver, como decía Sebrelli, la unión de los argentinos no es que todos pensemos igual, porque eso es algo, eso es totalitarismo. La unión es en discrepancia poder charlar o debatir o hasta discutir de tono vehemente para defender su argumento sin que nos matemos. Sin que nos matemos, sin que venga otro y va a ver. Me cuesta encontrar cosas buenas que haya hecho Cristina, pero cosas buenas que hizo Néstor sin que venga otro y las rompa. Las rompió Cristina en este caso, ¿no? Pero, las cosas buenas que hizo Macri, vino Alberto y las rompió. O alguna cosita buena que haya hecho Alberto y Milei la rompe, por el simple hecho de estar del otro lado. Y por estar del otro lado, es un enemigo. Y al ser un enemigo hay que destruirlo, porque o son unos fachos de mierda, o son unos zurdos de mierda. La minimización y el sentirse superior es un sentimiento muy complicado en esta época de la humanidad, ¿no? Y está pasando en todo el mundo, ¿eh? No es solamente en Argentina. Pero sin entrar en detalles, algo que nos pasó en nuestro grupo de trabajo anoche, te marca esto de cómo son, digamos. A ver, para que la gente lo entienda. Sin dar nombres. Sí, no. Un simple trabajo periodístico que es natural, se toma como un acto violento y te lo responden como un acto violento. Es algo que claramente está mal en la sociedad. Bueno, veremos a ver, como dijo Longobardi hoy y como dijiste vos, si con el transcurrir del tiempo la partida del Papa nos vuelve un poco más bueno. Decían la de la pandemia nos iba a volver mejores y nos volvió una mierda la pandemia. Así que yo en ese sentido soy pesimista. Creo que ahora se van a descarnar por ver quién ahora grabó y va a salir a hacer la voz del Papa y bueno, todo lo que se sabe.
Pero bueno, en fin. Si quieren conocer la historia tanto de Bergoglio como del Papa en sentido de datos históricos y fácticos, pueden entrar a nuestra web que la están viendo de todo el mundo, Ernesto. O sea, desde Angola tenemos visitantes. Una cosa Muy bien. impresionante. Acordate que me tenía que mandar la nota por el Drive. Así podemos subir Genial. al nuevo autor, el nuevo autor de NewsBA. Se lo robé a Infobae y a La Nación. Me costó cara la exclusividad. Le tuve que tirar, ¿no? Un poquito de humor. Pero bueno, ¿qué vas a hacer hoy que al final te suspendieron todo? Es otra cosa, ¿no? Acá en Argentina, ¿cómo aprovechamos cualquier cosa para no. No hablo de esas cosas en forma pública. ¿De No, qué, de no, qué, no, de qué vas a no hacer? hay, no hay actividad de nada en ningún lado hoy, entonces casi es imposible dar vuelta. Yo qué sé, vuelvo a repetirte, podés enmascarar este momento como un momento para un posicionamiento político de muchos ridículos, podés plantarte desde una posición crítica hacia una persona que se murió. Para mí tenía que ser un momento de reflexión para todas las estupideces que hacemos los argentinos. No, siempre hacemos Y el lo mismo. mundo, El y gran mundo parte del también, mundo. el mundo, pero en esta instancia yo creo que la bala es para los argentinos. Es decir, eh, hay que entender la envergadura de un papado. Por eso vuelvo a repetir, Eh, con tan solo mirar, ojalá que en la web estaría bueno que pongas todas, una sola imagen, las noticias del mundo, es decir, poner todas las tapas que te mandé. Estaría bárbaro hacer eso, para que, a ver, para que se entienda. Es no, sí, decir, sí. A para ver, que se entienda de lo que estamos hablando, que somos chiquitos, que nada, que es decir, no sé cuánto esto se esparcirá por el éter o por el mundo, pero la reflexión tiene que ser esa, es decir, en tratar de entender la envergadura de lo que es un papado, un liderazgo mundial, y tratar de hacer equilibrio a partir de los conceptos que tiene la Iglesia Católica y el Papa, ¿sí? En un mundo que está convulsionado. ¿No? sí, Yo ayer explicaba no todo el proceso desde Roma hasta acá. Siempre la solución a los conflictos fue la guerra, ¿no? sí, Hasta que se sigue siendo. finalizó la Guerra Fría en el 89 y el mundo ha pasado a tener un poco, pero después te aparece en guerra, como la guerra de Rusia contra Ucrania. Ahora aparece el nuevo concepto de guerra, que es la guerra comercial. Entonces, me parece que hay que tratar de entender un poco el concepto de algunas cuestiones que no todo soluciona la guerra, no todo se soluciona con la violencia, no todo se soluciona ante los extremos. Siempre cuando hay grieta y extremos, siempre hay un medio, y en ese medio donde a mí me van a encontrar siempre, y creo que a vos también, Alejandro, siempre vamos a estar parados ahí. Yo no me muevo para ningún lado porque no me interesa ninguno de los extremos de la Argentina y del mundo. No me interesan, no me importan. Es decir, uno tiene que tratar de entender el mundo de otra manera. Si yo trato de entenderlo de la manera más fácil, donde uno aprenda y tome conciencia de los procesos históricos. Y hay cosas que Cuando nos trascienden, ¿no? Hay cosas, y ya para terminar, hay cosas que nos trascienden. los Cuando, hijos te trascienden. bueno, a eso a lo personal. Pero yo estoy yendo, digo, a la humanidad o a los símbolos. Entender que uno es una hormiguita. Y hay seres, o hubieron seres, que fueron gigantes en lo suyo, pero son lo menos. Y Bueno, Francisco fue uno de ellos. yo creo que sí. Que te puede gustar o no, pero fue uno de ellos. Y mirá, te lo voy a traer a la NBA. Mirá lo que te voy a decir con esto. Scottie Pippen Sí. no es amigo de Michael Jordan. Es más, habla pestes de Michael Jordan como ser humano. Mm. Pero cuando le preguntaron
sobre quién fue el mejor, si LeBron James, Kobe Bryant o Michael Jordan, él dijo, mirá, yo la verdad no lo sé, pero vos nunca vas a escuchar a Kobe Bryant o a Michael Jordan decir que ellos fueron los mejores de la historia. Sí lo vas a escuchar a LeBron James. El tipo con eso te dijo todo. Claro. Milei te dice que es el mejor gobierno de la historia. Trump te dice que es el mejor gobierno de la historia. Cristina te dice que es el mejor gobierno de la historia. Perón te dice que fue el mejor gobierno de la historia. Si vos sos el mejor en algo, si vos trascendés verdaderamente en algo, no lo decís. Y ahí, para mí, ¿no? Encontramos a los Mandela, a los Obama, a Francisco, para no ir al deporte, ¿no? Porque yo igual creo que los ídolos deportivos, algunos son inspiradores para la humanidad. A los Kennedy, a los Lincoln, para que no se me enojen los republicanos. Esos tipos son los que trascienden, los que hacen su trabajo. Y vos dijiste, no fue un tipo doctrinario de fe, Francisco, fue un tipo de acción. Después te puede gustar o no, pero fueron tipos de acción. Y sí, se me fue el nombre de Gandhi, fue otro tipo que sin la violencia fue un grande. Churchill, que tuvo que ir a la... ¿Pero qué dijo Churchill? Yo no vengo acá siendo el mejor. Yo solamente tengo para ofrecerle sangre, sudor y lágrimas. Es que cuando hablas con la verdad, ahí tenés los resultados. Eso es eso, sangre, sudor y lágrimas. Eso es trascender, digamos. Y dentro de los que somos, porque eso es para los que algunos tocados, llamados con la varita. Los que no somos llamados con la varita, y bueno, tenemos Solo repetimos. no repetir. Para mí no hay que repetir. A mí hay que buscar su propio camino, pero entender el lugar donde uno está. Como decía Machado. ¿Qué decía Machado? Del camino. El camino se hace al andar. Sí. Caminante ve el camino se hace al andar. Creo que era El Machado, poeta. ¿no? Yo Era lo conocía Machado. por Serrat, pero... ¿El Serrat? Ay, pará, me estoy confundiendo, tenés razón. No, me No, equivoqué. pero por ahí lo sacó de una poesía Borrás aparte. Yo no soy muy lector de poesías, así que en No, yo poesía no tampoco, me pero me meto. quedó en la cabeza esa frase. O como dijo el maestro Tavares, el camino es una recompensa, es la recompensa. Oiga, y entonces, en un Tenés momento razón, es una canción de ser. Hay un poema, a ver, Caminante no hay camino. se hace Sí, camino de al Antonio andar. Machado, ahí está. Es Bueno, está una bien, ¿no? poesía que la hizo canción. Bueno, vos sabés que Claro. cuando el maestro Tavares, cuando Uruguay gana la Copa América, dice, esto no es la recompensa, el camino es la recompensa, dice. Y después de eso, Uruguay empezó a perder todos los partidos. Entonces les decían, o el camino no era ese, o la recompensa era una cagada. Claro, sí, es ok, sí, fue Machado. Muy bien. Mira qué lector de poesía. Yo la poesía es algo que Y después hay otro que que obviamente que Serrat la hizo canción. claro. Y que también las estelas en la mar, me parece. No, Las Estelas en la Mar es otro gallego, que ahora no me La, acuerdo. eh, Perales. Perales. Uy, las canciones de Perales. Cuando agarra la Eh, guitarra. Algunas escucho en el auto, te vas a reír. No, sí, y Hay cómo una es que es muy buena. él. Bueno, esa está buena para si tenés una hija, después tenés La Libertad de ese, que es buenísima. Y se marchó. No, 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 ese es Nino Bravo. Nino Bravo no. no, Nino Bravo es italiano. La No, pero Libertad. Nino Bravo cantaba Te quiero, vida mía, te Sí, quiero noche y día. pero bueno, no me acuerdo. Después te paso mi No, playlist y vas a ver. estelas en el mar. No, no sé qué Y hablar. se marchó y a su barco le llamó Libertad, Libertad. Y en el esa. cielo dibujó gaviotas y pintó estelas en el mar. Y Exactamente. regresó y una Eh, voz le preguntó, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Exacto. Y él dibujó gaviotas. Muy bien, Alejandro, muy ¿Viste? bien, la sabes. Yo sé mucho de música. Yo Sí, soy sí, un me tipo dijiste que culto, aunque no parezca. tocas el La clarinete, guitarra y ¿no? el clarinete. Y el clarinete. Muy bien. Está bien.
Y Muy escuchás, difícil. y escuchás música clásica para desintoxicarte. Escucho música clásica en el auto principalmente. Aparte a Joaquín le gusta y me gusta que Joaquín no escuche, no caiga en el trap y en el reggaetón, que es lo que veo que todo el mundo escucha hoy, porque Todo el en todo el tiempo. edificio, pase por la puerta que pase, se escuche eso. Subís a mi auto y lo vas a tener. Ah, bueno, yo espero. Cuando van Después, mis hijos, cuando van mis hijos conmigo, soné. Tiene una forma de conectarse sus teléfonos en mi teléfono que me empiezan a cambiar la música. no, Es buenísimo. no. Eh, Bueno, pero por suerte a Joaquín le gusta la buena. A ver, cuando vamos a dormir, siempre es o leemos un libro cada uno, que él tiene sus libros y yo tengo los míos, o escuchamos música juntos. Me parece muy bien. Y él me pide los Beatles, me pide música clásica, me pide, hasta me pide, ya a diferencia de Mozart, de Beethoven y Vivaldi, que es como los tres principios de entrada. Y algo que también a veces te pide lo decadente o te pide damas gratis, pero bueno, Bueno, digamos, es un popurrí. Bueno, linda charla, lindo debate. bueno, bueno, Ale, me voy a retirar. Sí, yo también porque hablando de Joaquín, Tenés que ir a tengo que ir buscarlo. a buscarlo y hablando de música, tengo clase de música a la tarde. Muy bien, muy bien. Bueno, nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes, vamos a ver cómo reconfiguramos la mesa, a ver qué hacemos, a quién invitamos o a Está bien. quién desinvitamos. Y va a estar complicado eso. Pero, Chau, Ale. a ver, estando vos y estando Toscano, no hay nada que pueda salir mal. No, no, bueno, pero está bien, pero no importa. Bueno, Ale, nos vemos, cuídate. Nos vemos, gente. Chau, chau, Chau. chau, chau, Ernesto.